El auge del mundo gourmet llegó con la globalización y un modelo económico que generó las mayores desigualdades sociales de la historia argentina. Este modelo generó profundos cambios en nuestras formas de producción que condicionan nuestro presente. Un país que produce alimentos para 300 millones de personas, pero que es incapaz de satisfacer las demandas de su propia población. La década del 90 fue fundamental a nivel cultural, no solo económico, sino a nivel cultural, que por un lado es la proliferación que se da en todo el mundo, pero que en la Argentina se da mucho más exacerbadamente, de lo que se llama el mundo gourmet, ¿no? Una especie de sofisticación de los paladares, de exacerbación del tema del gusto, del refinamiento alimentario, por un lado, que me parece que funciona, digo dialécticamente, porque, digamos, ocluye un proceso social devastador. La mitad de la población después de la ley de convertibilidad dejó de alimentarse y empezó a revolver la basura directamente, o se alimentaba de nuestros desperdicios, de los desperdicios de nosotros, los pequeños burgueses. Y por otro lado, digamos, en paralelo a esa especie de sofisticación del gusto y de ese refinamiento alimentario, se produjo una especie de homogenización en el proceso productivo, que fue lo más complicado. Me parece que lo que nadie vio y que todavía mucha gente no ve. Y que los costos no se van a ver ahora, porque, digamos, utilizo otra frase para este momento, digamos, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana, digamos, un proceso en el cual se pierde mucha biodiversidad a nivel de semillas, a nivel de soberanía alimentaria, y una especie de avance de los transgénicos, no especialmente porque esté en contra de los transgénicos, sino por lo que representa eso en relación a eso que decía, la soberanía alimentaria. Y es algo que no se ve, es algo que ni el progresismo ve en la Argentina, o sea, no es que solo lo ven algunos luchadores sociales del ámbito ecológico, no, en general el progresismo no lo ve, digamos. Frente a la devastación, solo se ha pensado en la distribución. De hecho, la palabra distribución es otra palabra también arquetípica de los medios y del propio gobierno en la Argentina, y sin embargo el proceso productivo es algo que todavía me parece que no se ha pensado. Tal vez con la 125, con estas cuestiones que han pasado, ha pasado más. Pero bueno, me parece que somos lo que comemos, sí, somos lo que comemos, somos lo que producimos también, y eso tiene que ver mucho con lo que comemos, y es en general lo que se pasa por alto.